Ya. Buenos días a todos y todas a una nueva clase de Biología Fundamental. Hoy día entonces vamos a hablar de medición de la biodiversidad y cambio climático y biodiversidad. Yo les pido, por favor, que si tienen dudas, consultas, traten de activar el micrófono, porque cuando estoy presentando así trato de minimizar el chat y todo para que no me tape la pantalla. Entonces, a veces como que no cacho si me están hablando por el chat. Y si hay alguien que está en la sala de espera y que no lo he pillado, por favor también me avisan porque a veces paveo y se me va, po. ¿Ya? So, ¿quién sabe dónde es esto? ¿Qué lugar es este? Pichigangui. No, los muelles. Canelo, Los muelles. muy. Los muelles. Es los muelles. Ya. Bueno, la diversidad, ya sabemos, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos, o antepasada, ya no me acuerdo, de qué era la biodiversidad, ¿no es cierto? Que era la variación en todas las escalas, etcétera. La biodiversidad se puede considerar dependiendo de la escala, ¿ya? La biodiversidad. Y estamos hablando de la diversidad de escala taxonómica, ¿ya? La diversidad alfa, la diversidad alfa es lo mismo que el número de especies de un lugar. Ay, qué difícil escribir con esto. Número horrible. Ya. Pin, 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 pin. Voy a borrar. Números con tilde, ¿cierto? Ya. La diversidad alfa es el número de especies. Entonces, si yo tengo acá un sitio, ¿cierto? El sitio A. Acá, ¿cuál sería la diversidad alfa del sitio A? ¿Qué me puede decir? Asumiendo, por supuesto, que cada una de estas cosas son especies distintas. ¿Cuál sería la diversidad del sitio A? ¿Aló? 6. ¿Quién dijo? Yo, profe. Daniela. Ya, exactamente. Daniela tiene razón. Ahí entonces la diversidad sería 6, el número de especies. Esa es la diversidad. ¿Ya? Estamos hablando de diversidad taxonómica, aquí son 6. La diversidad beta, ¿ya? Es una medida de diversidad para comparar dos sitios. Dos sitios. Por ejemplo, si yo estoy en Curauma y mido la diversidad al lado de la laguna, a un lado de la laguna, eso es diversidad alfa. Y veo el número de especies. Y si yo cruzo la laguna y comparo el lado este de la laguna con el lado oeste de la laguna, ahí yo puedo calcular la diversidad beta, que en el fondo es el cambio en la diversidad de un sitio a otro. Y la diversidad gamma, ¿ya? Es la tasa de cambio de la diversidad en una escala como ya más geográfica, como a nivel de paisaje. Es decir, sería como comparar la diversidad de la laguna de Curauma con los acantilados, cómo va cambiando desde ahí, ¿no es cierto?, hacia los acantilados en Laguna Verde. ¿Verdad? Esa sería la diversidad gamma, que es una escala geográfica un poco más grande. ¿Te fijas? Entonces, alfa, por ejemplo, yo puedo ir a una plaza en Valparaíso y calcular la diversidad alfa. ¿Cuántas especies hay ahí? Después voy a otra plaza y calculo la diversidad alfa. Y la diversidad beta, voy a comparar cómo cambia, ¿no es cierto?, cuán diferentes o similares hay de la plaza 1 a la plaza 2. Y si después comparo las plazas de la región de Valparaíso con las de la región de O'Higgins, ahí ya empiezo a hablar de diversidad gamma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Gracias. Entonces, uno podría decir que la escala es como así. ¿Ya? Alfa, beta, gamma, de menos a más. En términos de escala. ¿Ya? ¿Sí? Alex Gute. ¿Aló? ¿Están despiertos? ¿Cómo fue lo que dijo de que iba de menos a más? Espérate,
quedó la pura embarrada. Ya. La diversidad alfa es una escala local. Beta permite comparar dos sitios. Este es un sitio, ¿Ya? beta compara dos sitios y gamma compara en una escala que es como, como geográfica, regional, ¿no es cierto? De la cordillera al mar. Ah, Entonces, ok. de la cordillera al mar. ¿Qué? Entonces, yo lo que hice fue aquí hacer un mono feo, ¿no es cierto? Que dice de menos a más en términos como de escala, ¿sí? Porque esto es una escala chiquitita, un sitio particular. Acá beta sería dos sitios o más comparados los sitios, ¿no es cierto? Y en una escala ya más de paisaje es la escala, la gama. ¿Ya? ¿Qué significa de paisaje? Es cuando yo miro y veo, por ejemplo, todo igual, ese es un paisaje. Pero si yo me voy a la montaña, claramente es otro paisaje, ¿sí? Esa es la escala de paisaje. Entonces, cuando yo voy comparando la diversidad desde la montaña al mar, eso sería gamma. Si yo comparo dos sitios de la montaña, por ejemplo, dos elevaciones dentro de la misma montaña, eso sería beta. Y, y la de un lugar donde me bajé el auto y vi que había, eso sería alfa. ¿Sí? Alfa, beta, gamma. ¿Ok? Profe, ¿Sí? una consulta. Consulte. ¿La diversidad gamma incluye necesariamente la diversidad beta o no? De alguna manera sí. Ya. Ya. So, ¿cómo se puede medir? ¿Qué debemos considerar? Ah, ¿ya? Y aquí tenemos una orquídea que está preguntándose, ¿cómo se puede medir? Entonces, vamos a pensar en el siguiente caso ficticio hipotético. ¿Ya? Vamos a ver este paisaje. ¿Ya? Imaginemos que en esta diapositiva este es un sitio de 10 por 5, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10 y acá 5. O sea, son 10 por 5 son 50 metros cuadrados, porque cada cuadradito es de 1 por 1. Yo sé que esto no es cuadrado, es como rectangular, pero 1, 2, 3 es cuadrado. ¿Ya? Imaginemos que no soy tan charcha para los monos de PowerPoint y me quedo cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es 1 por 1 y esto es 50 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, cáchense esta cuestión. Entonces, yo voy y mi misión, ¿no es cierto? Trabajo para una consultora, ¿no es cierto? Y tengo que hacer, van a hacer un tendido eléctrico por ahí, por los cerros del Palmar, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer una línea base de diversidad para, para, espérate, admit, Valesca. Uy, tengo que hacer una línea base de diversidad para saber qué hay, ¿no es cierto?, ahí para ver el impacto ambiental, ¿ya? Entonces, yo me bajo del auto, el bus, no sé, la pata, la bicicleta, el caballo, no sé, qué sé yo, los huskies siberianos tirando el trineo, whatever. Y entonces voy a partir y voy a mirar y voy a decir, ya, voy a tirar un transecto de 1 por 1, ¿ya? Un cuadrante de 1 por 1 y voy a ver qué hay. Tiro mi cuadrante. Ahí. Entonces, queremos determinar la diversidad, el número de especies. El número de especies se denomina S. Este es la riqueza. Riqueza específica o rique... ¡Ah! ¿Qué es? Es una S minúscula, ¿ya? Pero filo. Entonces, la riqueza es S. Vamos a partir mostrando un área de 1 metro cuadrado, ¿ya? Y cada especie que toque nuestro cuadrante se cuenta, ¿ya? Vamos a ver qué pasa, nuestro ejercicio. Entonces me bajé del auto y aquí tiré mi primer cuadrante de 1 metro cuadrado. ¿Cuál es la diversidad que mido? ¿Aló? ¿Cuánto estoy midiendo? ¿Cuál es S según mi super estudio chacha? 1. Uno. 1, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué o qué? Sí, 1, ¿cierto?
Ahora, la pregunta es, mi super estudio chanta de 1 metro cuadrado, ¿representa la diversidad real del sitio? No. 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 Si, por ejemplo, yo estoy viendo la zona del Palmar, ¿no es cierto? Obviamente hay organismos dominantes. La palma es una cuestión grande, po, ¿cierto? Es una cuestión de tamaño. Entonces, si yo agarro mi parcelita de 1 metro cuadrado, la probabilidad de que yo agarre, ¿cachai? Las palmas y las matas chicas, los arbustos, lo que sea, es baja, po, ¿o no? Bueno, soy Mateo, entonces dijo, ya, bueno, está bien, voy a seguir con mi super trabajo y entonces aquí la diversidad alfa es 1, ¿ya? Pero estamos lejos de la diversidad real del sitio. Entonces, vamos a ir aumentando al doble el área muestrada. Entonces, ahora vamos a ir 2 metros cuadrados. ¿Cuál sería el S ahora? 2. 2, porque ahí dice, po, ahora es igual 2. Muy bien, muy perceptivo. Entonces, ahora S es igual 2, ¿ya? Chúngale. No era 1, era 2. Ya, tranquilo. Vamos a ir siguiendo aumentando la cuestión. Y ahora el S, ¿cuánto es? 2. 2. Si yo fuera flojo, diría, Sigue ya, siendo 2. entonces será 2, po. Pero ¿qué pasa si yo lo aumento? Sigue siendo 2. Pero ahora, ¿cuánto es? 4. 4. Y ahora, 4. 4. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿No? Y ahora, 5. 5. ¿Ya? Entonces, ¿quién puede como concluir, pensar, discutir, difundir, reflexionar, hacer una introspección filosófica respecto de lo que acabamos de ver? ¿Qué pasó? ¿Qué pueden concluir a partir de este ejercicio chanta con cuadrados que no son cuadrados? Que va Que más dependiendo grande de la sea la cantidad muestra. Ah, disculpa. De uno, de Disculpa, uno. sí, no. No- Adelante. Dependiendo de la cantidad de especies que haya en nuestra muestra. ¿Ya? Dependiendo, ya, dependiendo de las especies, porque obviamente no es lo mismo muestrear, por ejemplo, cuando muestreo animales, en una sabana muestrar elefantes, ¿no es cierto? Como una manada de elefantes o un censo de elefantes que, por ejemplo, de hormigas. Evidentemente el tamaño de su territorio es otra escala, ¿sí o no? Porque si yo muestro, por ejemplo, una pradera que yo la miro y se ve muy homogénea, a lo mejor con un área más chica encuentro todo. ¿Sí o no? Las plantas son organismos que son sésiles, ¿ya? Entonces no se mueven, ahí van a estar. Entonces yo voy aumentando el área y voy encontrando. ¿Qué más? A medida que yo aumento el área, aumento la probabilidad de encontrar especies raras, especies que son poco abundantes, porque obviamente cuando yo voy haciendo los transectos, lo que más me va a salir son las más abundantes. ¿Ya? Pero nos falta la especie rara, que hay pocos individuos, así como la flor de 7 colores, ¿cachai? No, qué sé yo. Entonces, eso necesito aumentar el área para esto. Y va a depender de la naturaleza del paisaje. Hay paisajes que son más homogéneos y paisajes que son muy heterogéneos. En un bosque tropical, olvídate, po. Olvídate, en un bosque tropical te volvís mono porque en 1 metro cuadrado tenéis como 25 especies. ¿Cachai? Seguimos aumentando y siguen apareciendo más, porque es muy diverso. En una sabana, a lo mejor hay muchos pastos distintos, pero los arbustos son más o menos pocos, entonces es más fácil. ¿Me fijas? Entonces, dependiendo de qué tipo de ambiente, a lo mejor esto puede ir variando, ¿ya? Pero, ¿cuál es la moraleja? La determinación de S depende del área. ¿Están de acuerdo con esa conclusión? Sí. Sí. Johan está de acuerdo. Bueno, y esto, ojo, porque es área o tiempo. También puede ser tiempo. ¿Por qué?
Porque las especies pueden variar por temporadas. No, 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 aparte de eso es cierto. Pero que, por ejemplo, acá, en este ejemplo que yo les puse acá, eh, estos son organismos sésiles que no se mueven. Pero, por ejemplo, Ujú. para muestrear ratones, yo lo que hago es poner trampa. ¿Ya? O, por ejemplo, para muestrar aves, yo salgo a caminar con un binocular. Entonces, más que el área, en ese caso es el tiempo que yo me paso buscando los bichos. ¿Cachai? Profe, entonces sería área y tiempo o área o tiempo. Área y o tiempo. ¿Sí? En general, para organismos sésiles, es decir, organismos que no se mueven, depende del área. Pero obviamente, a medida que tú aumentas el área, estás aumentando el tiempo. Porque si yo tiro un cuadrante, me demoro X, y si yo tiro 25 cuadrantes, me demoro 25 por X. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Sí, pues Profe, igual es otra tiempo. pregunta. Sí, dale. Eh, ¿Cómo se determina cuánta área se debe mostrar? O sea, Interesante. Para allá vamos. Eso ok. está aquí mismo, ahí en la parte de abajo de la cosa misma. ¿Ya? Entonces, para allá vamos. Entonces, según nuestra comunidad o tipos de organismos, esta área puede variar. Por ejemplo, si yo voy a muestrear diversidad en el intermareal, en las rocas del Garrobo o del Quisco o de Valparaíso, la zona de piedra, el área probablemente es mucho menor que en la campana, en la parte del bosque esclerófilo, en una quebrada. ¿Ya? Los organismos son de menor tamaño, no se mueven tanto y voy a probablemente hacer un buen muestreo con un área mucho más chica. Entonces depende de qué tipo de comunidad hay organismos. Es lo que le decía el bosque tropical o una sabana o un desierto. ¿Cachai? Entonces depende. ¿Será lo mismo mostrar el termarial que mamífero en la sabana africana? Se fija, ustedes han visto los documentales, pues generalmente estos mega mamíferos tienen territorios de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces, para muestrear el territorio de los leones, tengo que recorrer muchos kilómetros y aquí en el termarial, a lo mejor con, no sé, pues 100 metros cuadrados estoy sobrado. ¿Se fijan? Entonces depende mucho de qué comunidad es y qué tipo de organismos son. Son chicos, son grandes, se mueven, no se mueven. ¿Cachai? Bueno, a medida que aumenta más el área, vamos acumulando especies. Cuando la curva de acumulación se hace asintótica, entonces estamos cerca de la riqueza real de un sitio. ¿Ya? Si nosotros graficamos, y aquí tenemos el número de especies acumulado, no las nuevas, sino que el acumulado, y aquí tenemos el área o el tiempo, vamos a tener que en el punto cero tenemos cero. Después en el área uno teníamos uno. Después esto es 1, 1, qué sé yo. Y esto en algún momento vamos a llegar a que pase esto, que se hace asintótico. ¿Qué pasa en este momento? Esa, esta asíntota, esa asíntota, ¿ya? Es el S para esa zona. Porque si yo sigo aumentando el área infinito, voy a tener otros cambios de diversidad que ya va a corresponder a medir la diversidad beta. Porque en el fondo ya ahí me estoy yendo para otro sitio, si el área es muy grande, ¿cachai? Entonces, cuando esta ¿Profe? curva, ¿sí? Pero por ejemplo, ahí, no sé, yo podría, como usted dijo, como caminar, caminar y dependiendo del área y del organismo, pero, pero ¿qué me define exactamente como los límites o dónde yo digo como ya, aquí termina como esta zona que quiero estudiar? ¿Cómo lo puedo definir? Tú, tú lo defines. Ya, gracias. En el fondo, el experto, el que hace el estudio, etcétera, lo que hace es mirar a escala de paisaje y tú usas el criterio para decir, aquí ya me estoy saliendo a otro lado, digamos, a un ecotono, estoy cambiando de ecosistema. Por ejemplo, si tú vas ahí a Peñuela, hay una zona que es como de sabana, es una sabana de espino. Pero si tú vas hacia los cerros, hay unas partes más húmedas de quebrada, empieza a haber otra vegetación. Entonces tú notas claramente que estás cambiando de lugar y ya ahí empiezas a otras consideraciones. Entonces, mientras estés en el lado de sabana, que se ve todo más o menos lo mismo, entonces estás midiendo el S de ese lugar y vas a acumular especies hasta que se produzca la asíntota. ¿Ya? Esta asíntota. ¿Sí? Más o menos, pues, ¿sí? Sí,
Ahora, todo esto tiene que ver con el esfuerzo de muestreo. Entonces, uno generalmente lo que hace es parar cuando empieza a hacerse asintótico y tratas de estimar lo mejor que puedas. Porque la ganancia que tú tienes en aumentar el doble, por ejemplo, el esfuerzo, a lo mejor vas a aumentar al doble el área, pero vas a encontrar una especie más nomás. ¿Cachai? Entonces, siempre hay un balance entre cuánto tiempo, energía y capacidad humana puedo dedicarle a esta estimación y cuál es el área mínima que yo puedo determinar. Esto se llama área mínima. Cuando se hace asintótica aquí, cuando esta curva, ¿cierto? Se curva, valga la redundancia, y se hace asintótica, esta es el área mínima. Área mínima. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se ve? Se ve así. ¿Ya? Aquí tengo un número de especies acumulado, aquí tengo esta típica curva, y cuando esto se hace asintótico, ¿ya? Yo tiro para acá, y ese es el número de especies del lugar, y tiro para abajo, y ahí está el área mínima. Cuando yo hago un estudio de diversidad, y quiero estimar la diversidad, y quiero decir, la diversidad de aquí es tal, yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer este ajuste, esta rarefacción, esto lo que sea, para estimar que yo realmente estoy determinando la diversidad real o no la estoy subestimando. Porque si yo ploteo esta curva de acumulación de especies y resulta que mi curva todavía está así, estoy acá, yo sé que me falta pega. Yo sé que esto todavía me faltan por encontrar especies. Si me están apareciendo nuevas, nuevas, nuevas todo el rato. ¿Ya? Entonces, y acá abajo puede ser área, número de cuadrantes, número de trampas, tiempo mirando pájaros, tiempo capturando bichos, cantidad de gallos, de personas, o sea, cualquier cosa que sea proporcional al esfuerzo de muestreo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la asíntota. Ese va a ser el S, entre comillas, real o más cercano al real del lugar. Y apenas se curva esto y se hace plano, esta se llama área mínima. Área mínima. ¿Ya? Y yo tengo que hacer esta determinación de área mínima para hacer mi trabajo de diversidad, porque si no estoy puro vendiendo la pesca. Ahora, una pregunta para ustedes. eh, ¿Ustedes creen que todas las personas que trabajan haciendo estudios de impacto ambiental, líneas base, etcétera, 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 hacen esto cuando hacen un estudio para, no sé, una empresa Barrick Gold, Pascualama, Entel, cualquier empresa? ¿Ustedes creen que todos hacen esto? No, profe, no lo hacen. La respuesta es no, Mm, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No hay nada que los obligue también a hacerlo. ¿Ya? Hay mejores y peores empresas de impacto ambiental, hay unas que son súper serias. O sea, de todas maneras, hay gente que, colegas que trabajan súper serios y tratan de hacer la pega lo mejor posible y todo, pero no todo el mundo. Y la norma es como bien relax, porque además, como no hay un inventario nacional de todos los organismos posibles, si alguien hace una línea base y reporta que ahí en la zona de acantilado hay 20 especies de plantas, ¿contra qué lo contrasto? ¿Quién, o sea, cómo la empresa o el Estado puede decir, oye, eso es súper mula, po? A lo mejor yo que he estado ahí puedo decir es súper mula, pero eso no se audita ni se revisa. Entonces es loco, porque, no sé, pues yo he visto gente que hacía estudio de impacto con briófitas y encontraba, no sé, pues, 10 briófitas en 10 hectáreas y resulta que en el patio de Curauma hay 30. Entonces, evidentemente estaba mal eso, ¿cachai? Pero bueno, para que ustedes sepan, trabajo serio, curva de acumulación de especies y toda la cosa, ¿ya? Bueno, ¿qué otras cosas hay que considerar? Aquí tenemos dos comunidades, la comunidad A y la comunidad B. ¿Qué me pueden decir al mirar estas comunidades? ¿Qué les llama la atención o qué ustedes dicen, "Oye, qué pasa ahí? ¿Qué onda? ¿Qué me pueden decir?" Dominancia. Ya, lo mismo, pero expláyate, po, ¿no? Es como decir, oye, ¿te viene o va o viene? Sí. No, po, ¿qué onda? Desarrolla. O sea, una especie domina sobre la otra, por número. Exactamente. En, en-
en un determinado espacio-tiempo. Nicolás, exactamente. Lo que tienes tú es que en la comunidad A, si bien S es igual en ambas comunidades, ¿sí o no? S en este caso es 2 y el otro lado igual es 2. Pero si yo, esto es como un saco, ¿no es cierto? Y meto la mano y saco una ficha al azar, ¿cierto? En este caso, siempre es más probable que yo saque solo una, saque esta, ¿sí? ¿O no? Acá, ¿cuál es la probabilidad que yo haciendo el muestreo con los cuadrantes saque esta? Un medio, ¿cierto? ¿Sí o no? Probabilidades. Sí. Sí, Ya, no sé quién dijo, pero gracias. Y acá, en cambio, la probabilidad de sacar esta blanquita es 1 partido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un séptimo. Es súper baja. ¿Cachai? Y 6 séptimos es más probable que yo saque esta. Entonces, eso significa que esta especie es más dominante. En cambio, acá, en esta comunidad, es más equitativa. Hay una mayor equitatividad y acá hay una mayor dominancia. Y como esto, cuando yo hago muestreos de diversidad, también es una consideración, porque esta comunidad, igual a escala de paisaje, se va a ver más homogénea que esta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto se va a ver más homogéneo porque hay Y puro de esto. profe, Ya, gracias. Entonces, unos viejos inventaron unas cosas que se llaman índices de diversidad. ¿Ya? Entonces, tienen el mismo S, pero no son iguales, porque la probabilidad de encontrar todas las especies en ambas comunidades no es la misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con una comunidad que está totalmente dominada por una sola especie y el resto son todas súper raras? Son súper poco frecuentes. ¿Ya? Entonces, para ver este efecto y controlar por la abundancia, se inventaron los índices de diversidad que incorporan una medida de diversidad y una medida de abundancia. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estos dos índices, que es el índice de Simpson y el índice de Shannon. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? El índice de Simpson se determina con el número total de organismos de todas las especies encontradas. Ese es n por n-1. Y acá abajo, n es el total de individuos de la especie que te interesa. ¿Ya? De la especie que te interesa. Y esto es la sumatoria, es decir, de cada especie individual. Entonces, en este caso de acá, ¿ya? El, ay, ¿dónde está? El n grande serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y el n chico, 1, sería 3, y el n chico 2 sería 3. Y para este de acá, el n grande es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? El n1 sería 1 y el n2 sería 6. ¿Se entiende? Y después simplemente uso la fórmula sumatoria, ustedes tienen que haber visto en el colegio, así que eh, eso. Entonces, después, en el fondo aquí van reemplazando y ponen 6 por 6 menos 1, que es 5, dividido por 3 por 3 menos 1, más 3 por 3 menos 1, y ese sería el índice de Simpson, y generalmente también se puede poner así, 1 menos esto otro. ¿Ya? ¿Sí? Ahí lo que hizo fue como invertir y por sumatorio, etcétera, ¿verdad? Paso aquí, paso para allá, y en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Y aquí tenemos el índice de Shannon, ¿ya? Que lo que hace es trabajar con las proporciones. ¿Ya? ¿Cómo las proporciones? En este caso, P sub i es si yo tengo las especies de i igual 1 hasta n. Entonces, en el caso del ejemplo, ese es la diversidad total, ¿cierto?
En el caso del ejemplo teníamos dos especies. Y el P sub I va a ser la proporción del total. En el caso de allá teníamos, en la comunidad de aquí, de este lado, ¿no es cierto? Vamos a tener que el primer P, P1, va a ser 1 partido por 7, y el P sub 2, 6 partido por 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el H en ese caso? Sería menos 1/7 por logaritmo natural de 1/7 más 6/7 por logaritmo natural de 6/7. Pam, pam. Y eso con signo negativo. ¿Cachan? ¿Sí? Se fijan que aquí, en el fondo acá se usa el número y acá se usa la frecuencia o la proporción. Voy a ir para atrás de nuevo. ¿Ya? Fíjense. Una cosa es el número y otra cosa. Simón, vamos tranquilo. Vamos tranquilo, vamos tranquilo, vamos tranquilo. Ya. Dime, ¿cuál es el número total de individuos de esta comunidad? De la derecha hay 5, 6. 6. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Ya? La frecuencia de los rosados en la comunidad B. 1 es a 1. Eso, po, O ¿o no? 13. Que es 1, un medio, que es 0,5. ¿Sí o no? Ya. Dime si sí o si no, po. Porque la Sí. frecuencia, o sea, si hay 6 en total, y estos son 3, la frecuencia es 3 de 6. De 6 Está y bien, un medio, sí. ya, Está ok. bien. ¿Sí o no? Ya. Ya. A este lado, a este otro lado, este otro lado. ¿Cuál es el Y otro N? lado son 7. 7. Bien. ¿Cuál es el P1? Que P1, vamos a decir que esta blanca es la 1, da lo mismo en realidad. ¿Cuánto sería la frecuencia de esta 1 del total? 1 de 7. 1 de 7. P2, 6 de 7. ¿Sí o no? Sí. Con esos números, con esos datos que yo tengo aquí, puedo calcular los índices famosos. ¿Sí? Mira, ¿ya? Ahí. Eh, aquí tenemos eso. Aquí tenemos eso. ¿Ya? Esta era n igual 6. ¿Sí? Fíjense. Sí. Acá está n igual 6. Se me había cortado. Ya. Chao. Ya. So, fíjense. Para calcular Simpson, ¿ya? Necesito el n. ¿Lo tengo? Lo tengo. Y necesito los n chicos. En este caso sería 1 y 6. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces lo tengo, lo tengo. Acá tengo ese y tengo, eran 3 y 3, porque P1 y eran lo mismo, ¿sí? También lo tengo. Ujú. Para calcular Shannon, ya no necesito saber el número y el total, o sea, la frecuencia. Entonces en este caso sería PI, sería 1/7 y el I2, digamos, sería 6/7. Entonces tengo todo lo necesario para ¿Dónde calcular. está el I2 ahí, Shannon? No te entiendo. ¿Qué? El I2 o el P2 en ese caso, en Shannon, ¿dónde está? ¿Del de la derecha o del de la Sí, izquierda? Es que en la del de derecha la el izquierda. P1 es igual a P2 porque tenían la misma cantidad de organismos, y acá el P1 era la flor blanca, 1/7, y el P2 era la rosada, 6/7. Entonces, Ya. ¿cómo sería? Sería 1/7 PI
por logaritmo natural de un séptimo. ¿Sí? Y como esta es sumatoria, más 6 séptimos por logaritmo natural de 6 séptimos. Y al resultado le pongo un menos. Y listo. Capto. Ah, Capto. excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta? Esto es una fórmula, por Yo, si acaso. No es tan complicado, pero es una fórmula. Y en el fondo están en Google y todo. Más importante que saber la fórmula, que se las podemos poner en la prueba, da igual, es que la entiendan y la sepan como para dónde va, qué significa. Ya, ¿quién tenía una pues, pregunta? Dale. sí, es que dijo que la diferencia era que, o sea, la única diferencia era que una se medía con la frecuencia y la otra Con el número. con el número de especies. Pero en el fondo No, con indican, el número de individuos. o sea, número de individuos, pero ambos indican lo mismo. O sea, no es como que yo use una para un tipo de estudio y otra para otro tipo de estudio. Ambos índices sirven como índices de diversidad que consideran la riqueza y la abundancia. Ambos índices. Pero el valor que dan no es el mismo. O sea, una comunidad que es más diversa y Pero yo más la puedo usar para... siempre te va, espérate, una comunidad que es más diversa y más equitativa, siempre te va a dar un valor mayor en Simpson o en Shannon, pero el número que te da no es el mismo. ¿Cachai? ¿Se Es como entiende? distintas unidades de medición. Son distintos índices de medición. Así como yo puedo medir la luz en lux o en flujo fotónico o en distintas cosas, así. Tal cual. Ya, Son sí, índices inventados que ambos consideran la abundancia porque consideran el número de individuos. En este caso consideran el número de individuos y en este caso consideran la frecuencia, que también, o sea, en el fondo, en comunidades más dominantes van a haber algunas pocas especies con una alta frecuencia. Eso. gracias. ¿Se entiende? Sí, Vale, gracias. ya. Entonces, ¿qué otra cosa que moraleja? En general, el índice de Simpson y el índice de Shannon nos sirven para comparar lugares distintos. O sea, por ejemplo, si yo hago un estudio y calculo el índice de Shannon para un bosque esclerófilo de Chile, no me sirve ese valor para compararlo con un valor en África. ¿Cachai? Generalmente solo es comparable con algo comparable. En el fondo, si yo, por ejemplo, voy por la zona central y hago un estudio en la costa, arriba de la cordillera y en el valle, ahí sí me sirve comparar dos sitios, ¿no es cierto?, de por aquí mismo, me sirve comparar. Pero no, en general no es como un valor absoluto que me permita comparar diversidades de cualquier parte después con alguien que hizo el estudio en otro lado, ¿cachai? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Ah, ¿qué pegado? Ay, sorry. ¿Se quedó, ¿No? se quedó pegado? ¿No? No, profe. Ah, bueno. Calculen para estas comunidades Shannon y Simpson. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos. ¿Prefieren hacerlo en grupo o prefieren hacerlo así nomás, acá? ¿Aló? Así no. A veces no las Sí, entiendo. así. Ah, ya, acá. Simón, como que la calidad del audio no, como que no te alcanzo a cachar mucho porque se escucha muy como cortado y metálico. Es que estoy como directo del micrófono del computador y no es muy bueno. Ah, vale. Ya, pensé que era BTR. Eh, sí, el otro día se me cayó. Tenía una reunión así como importante y se cayó. Maldición. Ya, Acá donde vivo ni siquiera llega, así que. sí, pues imagínense. Si así es la cuestión. Ya, entonces tratemos de ir haciéndolo todos. Traten de. A ver, vamos a partir por una cosa simple. ¿Cuánto es n? Acá, 7. 7. ¿Cuánto es n acá? 6. ¿Ah?
6. 7. 1, 2, 3, A 4, ver, 5, 1, 6. 3, no sé. O sea, verdad, no sé contar. Sí. Ya. Vamos a ir como de ahí de a poquito. Entonces, ¿cuánto es N1? 1. 1. ¿Cuánto es N2? Da lo mismo si yo le pongo 1 a esta o 1 a la otra. Da lo mismo. ¿Ya? 6. 6. Ya. Vamos a ver. Entonces, N1 acá, para seguir la misma lógica, vamos a partir con la menos frecuente. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí. Gracias. Gracias, Valesca. Me da apoyo moral. Entonces, P1 va a ser aquí 1 partido por 7. ¿Sí? Y P2 va a ser 6 partido por 7. ¿Ya? Eso es un valor, lo pueden sacar con la calculadora. ¿Ya? Y acá, P1 va a ser 1 partido por 7. P2 igual 3 partido por 7. Y P3 igual 3 partido por 7. So, agarren calculadora o cuaderno o no sé, los que, no sé qué sé yo, ¿ya? Sí, Javier, dale, no hay problema, dale nomás. Ya, ¿quién tiene calculadora, cuaderno? Ahí en el mismo computador tiene calculadora que hace el algoritmo por si acaso. Entonces, lo que tienen que hacer es aplicar las fórmulas, ¿ya? Vamos a, ahí está la fórmula. Este es el de Simpson, que requiere el n y el n chiquitita, o aquí, ¿cierto? ¿Ya? Uno menos esto otro que está acá. Y el de Shannon, que es este. ¿Ya? Vamos. Profe, ¿puede ¿Sí? volver a la diapositiva donde está la fórmula, por favor? ¿Cómo? ¿Puede volver a la diapositiva donde están las fórmulas, por Sí. favor? Voy. Estoy, dame un segundo. No, dele no. No, caché. Ya. Ahí. Gracias. Profe, ¿Sí? la de Shannon es solamente sumar la P, no la ¿verdad? ¿Perdón? Sumar la P, ¿verdad? Sí. Razones. Sí. Ya. P y logaritmo natural de P. Y P es la frecuencia. En el fondo es la probabilidad. Mm, La probabilidad de que yo meta la mano al azar en ese saco y saque esa cosa. Y es el número relativo del total. Gracias, profe. ¿Ya? Ahí estamos ese y entonces
El otro no lo escribo porque es más complicado escribirlo nomás, po. O sea, sería... Ay, ¿cómo lo edito? Bueno, filo, ya. Sería 1/7 por logaritmo natural de ay, de 1/7, ¿cierto? Más lo mismo para 3/7, ¿cierto? Más, de nuevo, ¿sí? No sé si es lo mejor que me puede quedar, pero igual. En el fondo, y al final el valor este es menos, ¿ya? ¿Alguien tiene algún resultado por ahí? ¿O el del otro? Acá entonces sería D igual 1 menos, ¿no es cierto? Paréntesis, ¿se fijan? Y sería 7 por n-1, que sería 6, dividido, así, estoy en este. 1 menos, estoy al revés. ¡Ah! Sería 1 por 0 más 3 por 2 más 3 por 2 dividido por 7 por 6. ¿Sí? Si es que no estoy tan mal. Y aquí esto sería así como así. Ya, lo de los paréntesis está medio enredado, pero para que, más o menos para que lo puedan entender. Ya, ¿alguien tiene algún valor ya más o menos? La de Shannon de la comunidad A me dio 0,1781. Vamos a ponerlo acá, con un color naranjo. H sería ¿cuánto? 0,1781. Ya, Y más excelente. decimales. Bla, bla, Ya no bla. importa, pero está bien. Ya, excelente. ¿A alguien más le dio algo parecido? ¿Aló? Y aquí es cuando ustedes deciden como, "Oh, yo estudié biología porque no me gustaba matemática." Fail. Sí, pues, a veces hay que hacerle un poco a las cosas. Felizmente existe la calculadora. ¿Ya? ¿Algún otro valor? Yo intenté sacar el de Simpson, ¿Ya? pero de la imagen izquierda. ¿Ya? Pero tengo una duda porque usted como que empezó a hacer al revés. ¿Puede devolverse a la Sí, es que para es confirmar la que misma hice bien es la misma expresión, matemáticamente es equivalente, porque en el fondo está Ah, como ya. al Pero revés. abajo, donde sale la sumatoria, ¿Ya? es el n por el n menos 1, ¿cierto? Claro, claro. Entonces sería Ah, ya. 1 por 0 más 6 por 5. ¿Por qué por 0? Porque ¿cuánto es 1 menos 1? Ah, ya. Ah, ya, hizo la resaltar. Ya.
6 por 5, 30. Entonces sería 7 por 6 partido por 30. 42 en 30, 1,4 me dio. Sí, hice eso. ¿Eh? Sí, hice eso. Ya, entonces D, ¿viste? Estamos bien, estamos bien. Es 1,4. 1,4. Excelente. Me faltaría entonces para la de acá. Yo lo tengo, profe. A ver, Me dio 3,2 ¿en cuál? En la D, en la B. O sea, en la B. ¿ya? Y H, H creo que está malo, pero me dio -1,01. A mí me dio 0,278. ya, ese me suena más que puede ser, ¿ya? Bien, entonces la cosa sería, ¿cuál comunidad es más diversa? Era más o menos obvio, el ejemplo era súper mula, La de pero, la... pero, pero igual, la idea es que ahora pueden tener un argumento cuantitativo para poder decirlo. ¿Cuál es más diversa? La de la derecha. Bien, esta se ganó las estrellitas de diversidad, ¿ya? Exactamente, ¿ya? Y estas, fail, esta es menos diversa. Bueno, no, si no es ni mejor ni peor, pero para que se entienda. Entonces, ay, ¿qué dice? What? Dejó de presentar. Se me apretó un botón. Ya, ahí sí. Ahí está. Bueno, otros conceptos son la dominancia y la equitatividad, que se calculan de forma similar a lo que estábamos viendo recién. Y en el fondo la dominancia es que la probabilidad de sacar una sola especie en particular es mayor que acá, que es más o menos repartida la probabilidad, pues más equitativa. ¿Ya? Entonces, evidentemente, comunidades que hay mayor dominancia, calculando los índices de este tipo, son menos diversas que comunidades con el mismo número de especies, pero más equitativas. ¿Ya? Ustedes eso lo van a ver en ecología después. A mí me importa que al menos sepan que existen estos índices que pueden calcular cosas simples en comunidades simples como esta. Y, fin. Voy a pausar. Ah, no, voy a stop el grabado. Espérate, voy a parar la grabación.